Miren, aquí está todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? Que el agua puede entrar, ¿se acuerdan? Por el apoplasto, por el simplasto, que va por ahí, pero se va a topar con la banda de Caspari. Ahí va a ser la ósmosis, ya explicamos cómo sucede la ósmosis. Entonces va a haber una concentración de solutos que va a hacer que el agua tenga mayor energía aquí para moverse y entrar. Llega al xilema y entonces va a ascender. Acá vemos cómo está el árbol, vamos a ascender y finalmente el agua va a llegar a las hojas y va a salir en forma de vapor de los estomas. Entonces yo aquí puse unas manos como para indicar que la columna del agua está siendo estirada, ¿no? Está siendo desechada por los estomas, por lo tanto la jala, ¿no? Porque hay gran tensión entre las moléculas del agua y la jala desde la raíz hasta que sale. Eso es lo que explica la teoría tenso-coheso-transpiratoria. Entonces acá tenemos, creo que el mismo dibujo de antes, raíces, troncos, hojas, hasta que sale. Y miren, aquí tenemos valores de potencial hídrico, ¿no? Acuérdense que punto 4 es mayor que 95, ¿no? Entonces aquí tenemos que el potencial hídrico va de mayor a menor, por esta fuerza o por este potencial hídrico que vimos, ¿no? Entonces, aquí hay un video, lo voy a activar, espero que el perrito no ladre. Bueno, vamos a verlo. Para que los árboles puedan llevar a cabo la fotosíntesis y así puedan mantener su salud en general, el agua y los nutrientes necesitan moverse por todo el árbol, incluso contra la gravedad. ¿Cómo una planta puede lograr esto sin un órgano como lo es el corazón que bombea líquidos? Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hacia las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis, la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la empalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una disposición más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células ganglianas. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, un proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en xilema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del tallo hasta las raíces. El agua es transportada en el xilema desde las raíces si el potencial hídrico es mayor, hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determinan la dirección en la cual el agua se moverá a través de una planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo en el xilema. El xilema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, y traqueidas, que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del xilema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del xilema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del xilema en una corriente continua de las raíces a través del tallo, para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al xilema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las bombas Sim-Porter en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula, bajando su gradiente de concentración. Esta
Estas bombas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis, permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos, donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz, que son abundantes en los extremos solapado de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como del floema, pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón, usando transpiración potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Ok. Bueno, como vieron, aquí tiene más información ya sobre el movimiento también del agua. En floema, ¿no? Que vamos a ver después cuando veamos fotosíntesis y fotosintatos, pero sí nos explica cómo se está moviendo entonces por diferencia de potencial hídrico y cómo tiene que ver la transpiración para jalar el agua, ¿no? Hasta arriba. Ay, ya no sé cómo volver. Espérenme. Op. Listo. Bueno, entonces básicamente era lo que estaba resumido aquí, el transporte en xilema y el transporte en floema, que luego vamos a ver con fotosintatos, pero cómo las diferencias de potencial hídrico, y aquí está el ejemplo con un montón de medidas en las células de potencial hídrico y cómo se está moviendo, ¿no? Y aquí habla igual de ¿cómo se llama? De movimiento activo, ya tanto en el floema, y movimiento pasivo en el xilema. Entonces, ¿cómo es un resumen? Si yo les preguntara, a ver, marca todo lo que una molécula de agua tiene que moverse para llegar a la última hoja de una secoya de 120 metros, ¿no? Entonces el agua, esto es como un resumen, el agua penetra al espacio libre o apoplasto de las raíces y se mueve por ósmosis para salvar la barrera impuesta por la banda de Caspari de la endodermis. Continúa vía simplasto a través de la endodermis. La ósmosis, precisamente aquí lo que decía la compañera, es la banda de Caspari está dividiendo donde la parte interna o endodermis. La ósmosis y la presión de raíz suceden en las plantas, sin embargo, la principal fuerza impulsora del movimiento de ascenso del agua es la evaporación de las hojas, por lo que la teoría tenso-coheso-transpiratoria es la más aceptada para explicar el ascenso del agua. Entonces, una molécula del agua viene desde el suelo, puede pasar por el apoplasto, banda de Caspari, aquí sucede la ósmosis, simplasto, xilema de las raíces, xilema del tallo, xilema de las ramas, xilema de las hojas y llega finalmente a las estomas y sale a la atmósfera. Y aquí está lo que yo les decía hace rato, en algunas ocasiones se llega a romper la columna del agua debido a la falta de agua o cavitación que se hacen como cavidades, como bolsas de aire, pues, formación de burbujas o cambios en temperatura. Esto suele repararse fácilmente al añadir agua al suelo. Con esto la planta la absorbe y por presión de raíz o bombeos internos se restituye la columna. Ante la falta de agua prolongada, la ruptura de la columna se vuelve irreversible y este vaso del xilema se vuelve inútil. Es decir, la planta puede pasar por una sequía temporal, que está así toda flácida las hojas, y nosotros decimos, a esta pobre planta le hace falta agua, la hidratas y se repone, pero también puede llegar a una sequía permanente donde ya sea irreversible el proceso y se muere, ¿no?
Hasta aquí, ¿alguna observación, alguna pregunta? Doctora, Dime. y por ejemplo, estos mecanismos de transporte, ¿qué tanto varían en, por ejemplo, en cactáceas o en algunas plantas carnívoras que quizá no tengan las raíces tan fuertes como otras plantas o los árboles? Sí, tienes razón, van a variar. Por ejemplo, estamos hablando de un árbol típico, ¿no? Pero imagínate ¿cómo es el movimiento del agua también en una planta acuática? ¿Tiene estomas? ¿No tiene estomas? ¿Dónde tienen los estomas los cactus, no? Si bien es cierto, no tienen hojas modificadas en espinas y demás, pero sí tienen epidermis y tienen estomas. Entonces, no nada más hay estomas en las hojas, también hay estomas en los tallos. Y en este caso, los cactus tienen epidermis también y tienen el tallo modificado y van a jalar. Y por ejemplo, habría que preguntarnos si tienen la misma cantidad de estomas las plantas que están en el sol o en la sombra o las plantas acuáticas. Esto ya va, como siempre decimos los biólogos, depende de la especie, ¿no? Y va a diferir. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver los estomas en la mayoría de las plantas son más comunes en la parte de abajo de las hojas. Ya ven que está la hoja y se llama, ¿cómo se llama? Haz y en vez, ¿no? En la parte del en vez. Y hay muchas diferencias estomáticas, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea, los estomas están dispuestos a veces en mayores densidades, en menores densidades. Pero respondiendo a tu pregunta, los cactus también van a tener movimiento del agua, van a tener mucho almacén del agua también, y también van a tener estomas, aunque no van a ser los estomas típicos que están en una hoja, porque tienen estructuras modificadas. Entonces, en cada especie sucede de diferente forma la disposición de los estomas, pero siempre se va a mover el agua por este mecanismo. ¿Ok? Gracias. Sí, vamos a ver aquí. A lo mejor esto, aire, a lo mejor esto va a explicar un poquito, ¿no? Vamos a hablar de la transpiración ya como último tema. Y la transpiración, bueno, es la pérdida del agua a través de las hojas o la epidermis, ¿no? También, bueno, ustedes van a decir, pues hay plantas que no tienen hojas como tal o están modificadas como suculentas o cactáceas. Entonces, puede ser la transpiración cuticular, o sea, por la cutícula, puede ser por unas estructuras muy interesantes que se llaman lenticelas, que se encuentran en los troncos de los árboles, y puede ser estomática, que es la transpiración típica. Entonces volvemos, ¿no? La transpiración es la pérdida de agua a través en forma de vapor, ¿no? Y puede ser por lenticelas, transpiración lenticelar, por la cutícula o por los estomas, ¿no? En este caso, pues las especies que no tengan hojas como tales, pues lo van a hacer por medio de cutículas. Y las lenticelas aparecen en los árboles. Y son muy interesantes estas estructuras. A lo mejor ustedes van a tener curiosidad cuando vean un tronco de un árbol, le quitan un poquito de corteza, algunas se desprenden como las hayas. ¿Han visto estos árboles típicos del bosque mesófilo que se desprende la corteza? Y ustedes van a ver dentro de la corteza un patrón de pequeños orificios, se llaman lenticelas. Esto es muy interesante porque fíjense que en las selvas altas hay un patrón para poder identificar árboles por medio de la exposición de las lenticelas. Entonces, porque ustedes dicen, voy, llego a la selva alta y cómo voy a poder colectar una hoja, además que no sea estéril y que tenga flores y todo. Entonces, hay un patrón de identificación de árboles de selva por medio de lenticelas. Estas estructuras, por eso les decía yo que son muy interesantes. Y por aquí también se puede perder agua. También se puede perder por la cutícula y también se puede perder por los estomas. Entonces, los estomas, pues es una estructura muy interesante y no nada más es una estructura y una célula, es un aparato como tal. Es un aparato porque está formado de varios tipos de células y aquí sucede algo muy interesante, sucede también transporte activo, sucede que la fotosíntesis, por ejemplo, concentra de azúcares en las células y estas se abren y se cierran a lo largo del día. ¿Cómo? Pues en la mayoría de las plantas están abiertas en el día, en la mayoría. Pero también existen unas plantas diferentes con un metabolismo diferente, como son las cactáceas, las suculentas, las orquídeas, que tienen un metabolismo que se llama CAM, que es metabolismo ácido de las crasuláceas, por sus siglas en inglés, y que funcionan diferente a las otras plantas, abriendo sus estomas en la noche.
¿Y por qué creen que ellas abren sus estomas en la noche? Tun, 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 tun. Pues, ¿puedo hablar? ¿Sí? No. Pues porque obviamente se encuentran en lugares donde durante el día hace mucho calor y entonces si funcionaran durante el día las estomas, pues perderían todo el agua. Entonces necesitan funcionar en la noche que es menor la temperatura para Esto es, conservar el agua. ajá, pero esto nos lleva a otros enigmas, ¿no? Entonces el intercambio gaseoso sucede en la noche, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede la fase lumínica y la fase oscura si están intercambiando gases en la noche? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la fotosíntesis y en los diferentes tipos de fotosíntesis. Entonces, sí, realmente es por lo que el compañero dice, es una estrategia evolutiva, porque si ellos abrieran sus estomas durante el día estarían perdiendo demasiada agua. Entonces es una estrategia o una modificación que vamos a ver en los cactus, en las suculentas, también en las cícadas y en las orquídeas. Como tal, se descubrió en las crasuláceas, por eso se llama metabolismo ácido de las crasuláceas. Y vamos a ver la próxima clase por qué se llama ácido y qué tiene que ver con los diferentes tipos de fotosíntesis. No solamente transpiran al revés de las otras plantas, sino que fotosintetizan de diferente manera. Esto lo vamos a ver después. Pero bueno, vamos a ver, la transpiración lenticelar, las lenticelas son orificios en la epidermis de los tallos leñosos, por ellas penetra dióxido de carbono y oxígeno por difusión y puede representar hasta el 10% de la pérdida total del agua del árbol, ¿no? Y miren, aquí están las lenticelas, no dice qué tipo de árbol es esto, pero tiene las lenticelas en su tronco. Entonces aquí están las lenticelas, aquí tenemos estos tejidos que son felóqueno y suber, que son tejidos de corteza, ¿no? De madera, y vemos cómo están los espacios intercelulares y también por ahí se puede perder una parte del agua. También tenemos transpiración cuticular. Es la pérdida del agua por la cutícula, o sea, por la piel, por la epidermis, ¿no? Y representa el punto 1 de la pérdida de agua a través de la cutícula o la capa exterior. Bueno, pero depende de la especie, otra vez, ¿no? Lo que nunca quiere uno decir, pero siempre lo dice. Depende de la especie porque va a haber vegetales que no tengan hojas como tales y entonces toda su transpiración básicamente va a ser cuticular. Y bueno, tenemos aquí lo más interesante, que es la transpiración estomática. ¿Cómo sucede la transpiración estomática? Pues los estomas son aparatos que se encuentran en los vegetales que regulan la salida del agua de la planta y representan el 90% de la pérdida del agua total de la planta. Entonces son muy bonitos, no sé, estoy viendo e implementando la manera de que los podamos ver de manera doméstica. Hay una práctica muy sencilla con barniz de uñas transparente, que no sé si ya la hayan hecho, que es poner realmente una capa de barniz en el embés o en el haz de la hoja y luego desprenderlo con mucho cuidado y ahí es como se ven los estomas, pero como se ven necesitamos una lupa o necesitamos algo aumento o tomar una foto con el celular y ampliarla. Entonces a lo mejor vamos a ver esto para la siguiente clase, cómo lo vamos a poder ver. Estas son impresiones, así como les dije yo, en barniz y en esto que nada más estamos viendo los estomas y estamos viendo un estoma abierto y un estoma cerrado. Se abren y se cierran. Y las que se mueven son estas células que se llaman células guardias o células guardianas. Aquí están abiertas, hay un orificio y aquí se cerraron formando una membrana, ¿no? En medio y se cierran. Entonces, aquí están otra vez, células guardianas y cerradas. Entonces, imagínense, aquí está sucediendo una revolución, ¿no? Porque aquí están las concentraciones de azúcar que se están por fotosíntesis y demás almacenando para que cuando se hidraten las células, entonces se estorban unas con las otras y se abre el estómago, ¿sí? Y al revés, el movimiento de iones para que el agua se mueva al contrario y entonces el estómago se cierre. Eso es un mecanismo que sucede. Entonces aquí tenemos las flechas, si las flechas llenan, hagan de cuenta, no sé si han visto estos globos con los que los payasos hacen figuras, que son así como globos arriñonados, entonces cuando están llenos de aire, se estorban y forman un hueco adentro, ¿no? Y imagínense que cuando no tengan aire o no tengan agua, entonces forman una membrana y se cierran. Cuando están llenas las células guardianas, se estorban y abren un hueco en medio. Y cuando están vacíos, entonces se succionan entre ellos y entonces se cierra el estómago. Y aquí creo que lo puedo poner para que se vea más grande. Tenemos diferentes tipos de estomas según diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos las gramíneas, este es maíz, y cómo están dispuestos los estomas en las hojitas del maíz, ya ven que son largas, y así están dispuestos los estomas.
Tenemos una cebolla, que es el caso típico a veces que vemos en la epidermis. Aquí tenemos cómo están dispuestas los estomas en la cebolla. Tenemos un pino, aquí está una cícula de pino y podemos ver cómo están dispuestos los estomas. Y pues son diferentes tipos de estomas, ¿no? Aquí hay unos que es una haba, creo, Vicia faba, elípticos en la D. Y luego que tenemos una suculenta, sedum. Me parece que el sedum es este que le dicen cola de borrego, spectabilis. Aquí tenemos, miren cómo están dispuestos los estomas en una planta suculenta. ¿Ok? Entonces hay diferentes tipos de estomas, ¿no? Y diferentes números de estomas. Por ejemplo, aquí pusieron, alguien se atrevió a contarlos todos, o a lo mejor por proporción. Hay diferentes especies aquí. Y este es lo que tiene, el número de estomas que tienen en la parte superior de la hoja, o as, y este son el número de estomas que tienen en la parte inferior de la hoja, o sea, en vez. Entonces aquí vemos que estas plantas tienen 0 en la parte de arriba y tienen muchos estomas en la parte de abajo. Me parece que hay unas que son incluso acuáticas, entonces esto nos va a explicar el cómo se está moviendo, ¿no? Aquí tenemos un núfar, varios, ¿no? Rumea, Elianthus. Elianthus creo que son como los girasoles. Y mira, tienen 100 arriba y más. En general, a veces hay más en el en vez que en el as, en general. ¿Y cómo están dispuestos? Ya estamos terminando sobre los últimos temas. Si nosotros hiciéramos un corte de estas hojas, de esas diferentes especies, veríamos que los estomas tienen ciertas adaptaciones. Por ejemplo, cavidades. Por ejemplo, tricomas o pelos. Por ejemplo, esta que tiene como una parte aquí oculta y demás. Y esta que tiene cavidades y tricomas. Entonces, voy a activar aquí para que veamos de qué son. Esta es una hoja normal. ¿Cómo ponen que una hoja normal? ¿Cuál es la normal? De manzano, una de roble. La A era de manzano, ahorita lo vamos a ver, nada más para ver de qué son. La B es de roble, la C de cícada y la D es una cripta estomática. Es una especie que se llama Banksia. Entonces aquí las tenemos, ¿no? Estas son adaptaciones, ¿no? ¿Y por qué va a haber adaptaciones? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, esta que era que la cícada, creo? La B, B, no, ese es un roble. La cícada es la C. Esta. ¿Por qué tendrán estas adaptaciones? ¿Para qué les servirán? Tal vez por distintos factores abióticos a los que se enfrentan, como, no sé, el clima, temperatura, temporadas de lluvia o de sequía, etcétera. Justo, las plantas que están sometidas a mayor estrés por donde viven van a tener más adaptaciones, ¿no? Imagínense si las plantas que viven en el desierto tuvieran los estomas muy expuestos, el aire los estaría haciendo como que transpiraran más, o sea, cortaría la capa superficial y estarían perdiendo más agua. Pero si el estómago lo tienen en una cavidad, pues tiene cierta protección y van a estar realizando su transpiración, pero no en una medida tan alta como si tuvieran sus estomas totalmente expuestos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el movimiento estomático? Las células guardianas o células guardias son células que rodean cada estoma. Ellas ayudan a regular la tasa de transpiración por la apertura y el cierre. Para entender cómo funcionan, se estudian las siguientes figuras, ¿no? Un aumento en la concentración de soluto disminuye, aquí también el movimiento es por potencial hídrico, ¿no? Entonces tenemos que están flácidas aquí, los estomas están cerrados, y cuando hay una acumulación aquí de iones por fotosíntesis, entonces el agua va de un mayor potencial hídrico a un menor potencial hídrico y las llena y se separan. Aquí también tiene que ver todo lo que es el movimiento de agua, como dijimos el criterio osmótico y el criterio de diferentes potencial hídricos. ¿Ok? Entonces hasta ahí, estos son ejemplos nada más de cómo se mide la transpiración. Esto, bueno, si estuviéramos en condiciones normales lo pudiéramos hacer, que es un papel con cobalto que mide la transpiración porque cambia de color cuando se hidrata. Entonces podríamos pegar pedacitos con cloruro de cobalto en el haz y en el embés. Creo que esto es una hoja de café, es una vez que hicimos el experimento y podemos ver entonces dónde hay más estomas y dónde está transpirando más. O esta es una planta a la sombra o una planta al sol. Y el cloruro de cobalto entonces es un indicador que se puede usar para medir la transpiración. Y hay otros aparatos que se llaman potómetros
que miden, por ejemplo, la transpiración en un sistema en donde se pone una U de cristal y entonces la planta va a jalar, va a transpirar y entonces aquí se ve lo que baja y se mide, ¿no? Y aquí pusieron este mismo sistema de este potómetro que está jalando el agua en diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, se les ocurrió poner una bolsa, se les ocurrió poner un ventilador o luz para ver si la transpiración aumentaba o disminuía precisamente con estos cambios ambientales de los que hablaba la compañera, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, calor, la planta va a transpirar como nosotros, ¿no? Cuando sudamos, pero hasta un límite. Entonces, las hormonas vegetales le va a avisar el ácido abscísico, ¿sabes qué? Ya no podemos transpirar tanto porque vamos a perder todo el agua que tenemos. Entonces, el ácido abscísico, que después vamos a ver, los reguladores vegetales, va a hacer que los estomas se cierren. O sea, sí va a transpirar, pero hasta un límite, por protección ya de sobrevivencia, se van a cerrar. Y aquí es uno para calcular la superficie de la hoja y el área foliar, ¿no? Nada más cosas que pueden calcularse con diferentes experimentos en diferentes especies. Y precisamente aquí tenemos los factores que afectan a la transpiración. Si la temperatura aumenta, hay un aumento en la transpiración hasta que ocurre el cierre de estomas para evitar la sequía. Si aumenta la velocidad del viento, aumenta la transpiración. Por eso hay especies que tienen estas cavidades y estos tricomas para que la fuerza del viento no los deseque. Un aumento de la intensidad lumínica aumenta la transpiración, excepto en las plantas CAM, ya que la apertura de los estomas va a ser en la noche, como lo vamos a hablar en la siguiente clase. Y bueno, listo, hay aquí algunas prácticas que se hacen en condiciones normales, pero nosotros pues estamos adaptando esto a las condiciones anormales en que vivimos y pusimos por ahí una práctica para que la puedan hacer, de la cual vamos a hablar ahorita, ¿no? Que sería la siguiente semana. Entonces, esto es lo que vamos a ver por la clase de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ay, ya no sé cómo dejar de Por mi parte tampoco. Ok. Entonces, chicos, hay una práctica que les estamos sugiriendo, que algunos que incluso ya lo hicieron, en esto que les pusimos como reto de ver la función de la transpiración, perdón, las propiedades del agua. Les estamos pidiendo que hagan este experimento sencillo, inerte, que hacemos con cualquier tipo de celulosa, servilleta, papel sanitario y demás, en los que se puede demostrar la capilaridad. Y también estamos pidiendo, en vía de que puedan conseguirlo, no voy así a exigir, sino si pueden conseguir flores blancas, poder demostrar el ascenso de un colorante, cualquier colorante, puede servir, por ejemplo, los que colorean agua, esta agua de uva, de fresa, espantosa, que se hacen con polvitos, pueden servirles de colorantes para poder ver el ascenso del agua desde por ejemplo, en flores blancas, para que llegue a teñir los pétalos. Les estamos pidiendo también que si ustedes pudieran poner el sistema de la flor con el colorante en dos condiciones ambientales, lo hicieran. O sea, si pudieran poner esta flor en el sol, una flor en la sombra, y pudieran detectar dónde va a ser mayor la velocidad de absorción, si en el sol, si en la sombra y demás. Entonces, básicamente es la actividad que les estamos pidiendo. Por una parte, la capilaridad con este sistema inerte de colorantes, cualquier colorante, de pastelería, de ¿cómo se llama? Les dije, para hacer agua. ¿Qué más puede servir? Colorantes azul de metileno, si tienen, por ejemplo, pececitos, pueden servir de muchos colorantes. Si es color más fuerte, mejor, por ejemplo, rojo, morado y demás, porque se va a ver más el ascenso. Entonces, no lo concentren mucho también para que pueda subir. Lo hemos hecho con diferentes colorantes y tiene que funcionar. Y si no funciona, pues entonces nos explican allí qué es lo que sucedió. ¿Sí se entiende la práctica? Sí. ¿Para cuándo? Tienen una semana. Adelante, maestra. Okay. Es decir, ¿cuánto tiempo tendrían y cómo funcionaría para subir la actividad? Sí, está en Eminus, en el área de evaluaciones, práctica 2, viene descrita y ahí mismo hacen su entrega. Está abierta en el periodo normal desde hoy hasta el martes siguiente a las 12, ¿no? Pero entréguenla antes. A las 12 de la noche. Sí. Pero como sí implica 24 horas para que ustedes vean cómo sube el colorante, pues no la hagan a las 12 de la noche, porque a lo mejor ni luz va a haber. Entonces hagan a un día o 2 días mínimo antes, ¿no? Entonces cualquier flor blanca que puedan conseguir,
Luz me estaba diciendo que lo hizo con apio también. Entonces, de hecho, debería subir con cualquier cosa, pero en las flores blancas, pues es más espectacular porque llega a colorear los pétalos, ¿no? Flores blancas o flores de color claro, si llegan ustedes a conseguirlas. Una o dos, nada más, para ponerlas en estos dos sistemas. Pueden poner en sol, en sombra o con un ventilador y sin ventilador, ¿no? No les digo tanto que lo metan al refrigerador porque si hicieran el refrigerador no va a haber luz y entonces va a haber otro factor que esté afectando, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que ustedes también nos puedan decir estos factores que afectan a la transpiración, ¿no? Incluso podrían ponerle una cantidad mayor de soluto en el colorante y entonces se vería que el agua va a subir con mayor esfuerzo o no va a subir. No sé si me explico. Si ustedes ponen un colorante y una concentración de azúcar, entonces por diferencia de potencial hídrico el agua no va a subir. Entonces, lo que queremos es que sean creativos en estas condiciones, que pongan dos condiciones diferentes para que podamos explicar los factores que afectan a la transpiración de manera doméstica y casera por las ausencias de laboratorio, pero yo les prometo que lo van a ver y a veces lo entendemos más con cosas así sencillas, ¿no? Que con grandes tecnologías. ¿Hasta aquí alguna observación, chicos? ¿No? No, No, doctora. Bueno, estamos abiertos entonces a la comunicación, tanto la maestra Eliana como yo, ahí en el chat de Leminus, por correo y demás. Entonces, estos chicos que nos hizo falta, que incluso no están conectados, creo que fueron 2 o 3, maestra Eliana, les vamos a poner correo, ¿no? No sé si no se quedaron inscritos o algo pudo haber pasado, estamos preocupados porque es la primera clase, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo miércoles a la 1. Y ahí está la práctica y está también, pues la explicación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Me quedo un ratito con la maestra Ileana y terminamos la grabación, que luego se nos olvida. Sí. Gracias, maestra. Hasta luego, gracias a ustedes. Doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias,